¿Dónde te escondiste todo este tiempo? Cuando salí de Cuernavaca, señor, ¿Dónde te escondiste? rumbo hacia Querétaro vine, señor. ¿Siguieron secuestrando gente? Fue nada más. Damas y caballeros, sean bienvenidos. Emisoras de México presentan a su programa estelar, Radio Somar, donde tus historias tienen voz. Daniel Arismendi López, conocido como el Mocha Orejas y uno de los secuestradores más sanguinarios de México, fue absuelto en diciembre de 2025 de uno de sus casos de secuestro por una jueza federal debido a falta de pruebas. Sin embargo, seguirá preso en el penal de Durango, ya que enfrenta condenas acumuladas por más de 250 años. El historial de Arismendi representa uno de los episodios más oscuros del delito de secuestro en México, con un nivel de crueldad que, en muchos casos, desafió los límites de la imaginación colectiva. Quédate con nosotros para escuchar esta terrible historia. Sin más introducción, comencemos. Originario de Miacatlán, Morelos, Arismendi nació el 22 de julio de 1958 y creció en una familia marcada por la violencia doméstica y el abandono. La historia de Daniel Arismendi, conocido como el Mocha Orejas, ha revivido tras la reciente decisión judicial que lo absuelve del delito de secuestro. Luego de 27 años en prisión, una resolución de una jueza federal, Raquel Ibel Duarte Cedillo, declaró que los elementos aportados por la entonces Procuraduría General de la República resultaron insuficientes para mantener la acusación de secuestro sobre Arismendi, ordenando su inmediata liberación respecto a este proceso. Tras mudarse a la capital con su familia, Arismendi vivió en condiciones precarias y violencia. Enfrentó dificultades escolares que lo llevaron al abandono de la secundaria y a trabajar desde joven en el taller familiar. En 1977, Arismendi se casó con María de Lourdes Arias, con quien compartía una relación conflictiva y violenta. La carencia de afecto y episodios de agresión marital se combinaron con su dificultad para mantener empleos estables mientras su esposa trabajaba en el IMSS. ¿Por qué mutilaban a sus víctimas? Para forzar a sus familias para que pierdan dinero. ¿Quién decidía que los mutilaran? Yo, señor. ¿Por qué? Cuando no me daban lo que pedía, los mutilaba para que accedieran, para rendirlos. ¿Cómo? Al mandarles una oreja. Arismendi ingresó a la Policía Judicial de Morelos a los 26 años, apoyado por su hermano Aurelio, pero solo permaneció 2 meses. Durante ese breve periodo, conoció a un detenido apodado El Móvil, quien le enseñó técnicas para el robo de vehículos, lo que marcó el inicio de su carrera delictiva. Jesús Luna Sesma, quien fue su mano derecha, primero en el negocio de robo de coches y después con los secuestros, contó en el podcast Penitencia que Arismendi cambió de rubro, debido a que se hizo muy famoso con la venta de automóviles robados. Explica que la policía ya sabía que era un reincidente, pero no lo detenían porque siempre recibían su lana. Según Luna, fue debido a este detalle anterior que Arismendi se introdujo en el mundo de los secuestros. Su firma, por lo que se ganó el mote de El Mocha Orejas, era cercenar la oreja de sus víctimas con tijeras de pollero o chorlas de zapatero, otro tipo de herramientas de corte, esto sin cuidado médico, cauterizando las heridas con betún caliente y unturas de aguacate. Se decía que era la oreja, pero en realidad lo que mandábamos eran 3 o 4 centímetros de un pedazo de cartílago. La primera víctima de la organización fue un empresario gasolinero, a quien mantuvieron cautivo por cuya liberación exigían inicialmente 1 millón de pesos, aunque la negociación final se cerró en 350,000 pesos. Los métodos de Arismendi evolucionaron hacia una violencia extrema, como quedó demostrado durante su 7º secuestro. Le cortó una oreja a un empresario. Semejante acto de crueldad se convertiría en su sello, desencadenando el apodo que lo haría célebre. Sus crímenes alcanzaron una gran notoriedad, junto con la propagación del terror a través de asesinatos y burlas dirigidas a las familias de las víctimas. Le dieron una fama que finalmente contribuyó a su propia captura. Creo que es una impresión muy grande para cualquier gente. ¿Y usted no se impresionaba? No, señor, realmente no. ¿Cómo realizaban las mutilaciones? Con tijeras de pollero. ¿Quién? Yo, señor. ¿Usted personalmente? Sí. Oiga, ¿puedo ver sus orejas? El secuestro del empresario mexiquense Leonardo Pineda fue uno de los primeros trabajos.
Según recuerda su antiguo colaborador, su realización no salió bien. Fue un fracaso. Cuando se enojaba perdía los estribos. Otro de sus colaboradores recuerda que pidieron 5 millones de pesos por Pineda, pero se negoció el pago de 1.2 millones. Tras 2 meses, su familia no pagaba el rescate. Arizmendi envió a su esposa un pedazo de la oreja del hombre y, según recuerda el mismo socio, le dijo: cerca de su casa, en la gasolinera, busca en el jardín una bolsa de plástico con un recado de su esposo. La mujer pagó el rescate, pero Arizmendi no pudo obtener el dinero debido a que la persona que mandó a cobrarlo fue detenida. Daniel le dio a uno de sus colaboradores una pistola Browning 9 milímetros. Este le disparó en la cabeza a Leonardo Pineda. Lo dejó a que se desangrara en el baño y después lo amarramos de pies, manos y ojos. Lo encobijamos y lo subimos a una camioneta pick-up y lo tiramos en un camino de Chalco. Daniel le marcó a la esposa de Pineda y le dijo que buscara a su esposa. ¿No le daría miedo que le cortaran las orejas con unas tijeras para cortar pollo? De saber lo que lo he hecho, si fuera por venganza, no, señor. ¿Alguno de sus familiares? Ahí sí, señor. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si secuestraran a su hija? En una entrevista que el Mochaorejas concedió al diario Reforma en 1996, 2 años antes de su detención, le preguntaron por qué había cortado pedazos de las orejas de sus víctimas. Esto respondió: porque sus familiares, a pesar de tener tanto dinero, no me lo querían dar. Fue como les dije, Dios los va a castigar a ustedes por avaros, por cuidar su dinero, por no quererlo dar por un familiar, y a mí por ambicioso. Les dije, a los dos nos va a castigar Dios. Es más, al último, quién sabe Dios a quién juzgue. De acuerdo con Luna, este calcula que entre los 2 a 3 años en los que Arizmendi se dedicó al secuestro, extorsión y asesinar a las víctimas por las que no pagaron su rescate, esto generó entre 100 y 150 millones de pesos, aproximadamente unos 20 millones de dólares, aunque especialistas y medios de la época especularon que la fortuna de sus crímenes alcanzó niveles más altos. Si secuestraran a su hija y a su hijo y le mandaran una oreja. Pues me sentiría muy mal. Pero si tuviera yo el dinero, lo daría. Lo que me estaban pidiendo, lo daría. Hiciera una negociación. ¿Y qué castigo pediría para quien mutile a su familia? Por la pena de muerte. Y si yo pudiera yo personalmente matarlo. Si no a él, o a cualquiera de su familia o a toda su familia. ¿Y por qué siguió secuestrando? Mucha gente piensa que es por el dinero, pero no era por saber si sabía hacerlo o no podía hacerlo. Un reto. Era un reto. La impunidad de la que gozaba gracias a la protección policial y a la extrema crueldad mostrada hacia sus víctimas convirtieron a Arizmendi en el emblema de la corrupción del sistema y de la indefensión de la ciudadanía. 2 semanas antes de su captura, el Mochaorejas secuestró en Querétaro al empresario Raúl Nieto del Río. Durante el forcejeo, uno de sus cómplices soltó un tiro al hombre de negocios y lo mató. Trasladaron el cuerpo hasta una guarida donde fue sepultado en un agujero abierto en una de las habitaciones para esconder anteriores botines, bajo la cama de quien fuera considerado el rey mexicano del secuestro. Antes de enterrar a Nieto, le cortaron las orejas, que envió a su familia, propietaria de una compañía de gas. Los padres pidieron pruebas de que su hijo se encontraba con vida. Arizmendi desenterró, lavó y maquilló el cadáver. Vendó sus ojos y lo fotografió con una Polaroid. Según fuentes policiales, llegó a inyectarle suero con un catéter para darle la apariencia de vida. ¿Qué ha sido de su vida desde que lo detuvieron? Pues he estado muy mal, señor. Por no ver a mi familia, más que nada. Es lo que me duele. ¿Qué error cometió para que lo detuvieran? El error de no tener más gente para hacer lo que hacía, otro secuestro. No tener más gente más que... Yo creo que sí volvería a empezar. Aunque tuviera 100 millones de dólares, lo volvería a hacer. Secuestrar era para mí como una droga, como un vicio. Era la excitación de saber que te la estabas jugando, que te podría matar. Era como adivinar, ahora le corto una oreja a este cuate y va a pagar. ¡Y pagaban! No sentí nada, ni bueno ni malo, al mutilar a una víctima. Era como cortar pan, como cortar pantalones, dijo el Mochaorejas en una entrevista. Según recopilaba el escritor Carlos Monsiváis en un artículo titulado Un mal día en la vida de Daniel Arizmendi, publicado en Proceso en 1998.
El 17 de agosto de 1998, un grupo especial antisecuestros conformado por agentes federales y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional logró arrestar a Arizmendi y desarticular toda la organización criminal en las inmediaciones de Toreo Cuatro Caminos en Naucalpan. Durante la operación, incautaron 600 centenarios, 30 millones de pesos y $500,000. Ese mismo día, el Mocha Orejas reconoció haber asesinado a 4 personas. Hablarle a unas personas que yo sabía que tenían ubicado su número telefónico. Ese fue mi error. El creer que no lo tuviera, que por algún motivo mi esposa lo hubiera quemado y no hubieran vertido esa agenda. Es el único motivo por el cual me adoraron. Y fue por inteligencia de parte de ese grupo o de parte de quien haya iniciado. La banda de El Mocha Orejas llegó a ser señalada como responsable de aproximadamente 200 secuestros y extendió sus operaciones a 7 entidades federativas del centro y el sur de México, contando con la complicidad de altos mandos de la seguridad pública. Entre las víctimas figuran 7 empresarios españoles. Por la noche, las 2 principales cadenas de televisión ofrecieron sendas entrevistas que por momentos se convirtieron en un interrogatorio sin presencia de abogados. Arizmendi respondió cortés e inexpresivo a todas las preguntas. ¿De parte de quién haya iniciado esa averiguación? Fue muy impresionante escucharlos, que usted no está arrepentido de nada. ¿Me lo repite de nuevo, señor? Porque Usted le dijo la otra noche a la televisión, no estoy arrepentido de nada. no, señor, no estoy arrepentido, de verdad. Me arrepiento nada más por mi familia, porque está... El 22 de agosto de 2003, un tribunal lo sentenció a 393 años de prisión por cargos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y homicidio. En diciembre de 2025 fue absuelto de uno de los casos de secuestro por una jueza federal debido a falta de pruebas. Sin embargo, seguirá preso en el penal de Durango, ya que enfrenta condenas acumuladas por más de 250 años. Esta información la puedes encontrar en Infobae y el periódico El País. Pero en sí, en mi persona, por todo lo que haya cometido y hecho, no, señor, no estoy arrepentido. ¿No está De arrepentido? verdad. ¿No está usted arrepentido de haber asesinado? No, señor. No lo siento en el corazón decírselos, porque no lo siento, es la verdad. ¿No está arrepentido de haber causado Aunque ha ganado batallas legales recientes, como la absolución de un secuestro específico en 2025 por falta de pruebas, esto no borra su historial. Su libertad es prácticamente imposible porque tiene sentencias acumuladas que superan los 250 años por decenas de otros casos donde las pruebas sí fueron contundentes. El caso del Mocha Orejas sigue siendo el referente máximo de la crueldad en secuestro en México. El hecho de que siga siendo noticia 27 años después demuestra que su figura marcó un antes y un después en la percepción de la inseguridad y en la implementación de las leyes más severas contra este delito. Una de las cosas más impactantes en su momento referentes a este caso fueron las entrevistas que se le hicieron y que pudieron escuchar en esta transmisión. ¿Qué te pareció la transmisión del día de hoy? Si te pareció interesante este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para más videos como este. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este caso y qué otras historias te gustaría que investigáramos. Si tienes alguna historia que te gustaría que contáramos en este canal, mándanos una carta a nuestro correo. Nosotros la leeremos y la narraremos. Por el momento nuestra transmisión ha llegado a su fin. Yo soy su presentador David Ojara, me despido, no sin antes recordarte que esto es Radio Samar. Sigue sintonizando. Desde el cielo. Caminando en Hacen la diferencia.